¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos, quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro chairo. Está le dio miedo. Pues bienvenidos, estamos de vuelta en nuestro programa Los Cuadernos para hablar de teatro, aquí con mi cuadernazo Martín López Brí, su servidor Alberto Domínguez, y traemos un cuaderno hoy, cuaderno de esos de dibujo, de esos grandes que estaban en la primaria, Gilberto Guerrero, que les puedo decir el currículum y se nos va a ir todo el programa, pero en principio hoy, de ser un gran director, escritor, dramaturgo, hoy es director de una de las escuelas importantes de teatro de aquí de México, la escuela de la ENAT, claro, Escuela Nacional de Arte Teatral, y con él vamos a hablar de un tema que es el origen, digamos, del teatro, por lo menos occidental, que son los queridísimos griegos. Y la pregunta obligada siempre es, ¿por qué los griegos? ¿Por qué te gustan a ti personalmente los griegos? Mira, yo casi empezaría con esa broma que hacemos los teatreros de voy a ser breve. Cuando los griegos... No. Entonces, el punto, por supuesto, que el origen de la broma nos remite a esto que acabas de decir, pues es el origen del teatro occidental. ¿Por qué me gustan a mí? A mí me parece que son autores extraordinariamente audaces. Tiene una audacia. Yo a mis alumnos de guión en el CCC siempre, los primeros 3 meses solamente leemos griegos, porque me parece que hay que aprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de argumento, en cuestiones de diseño de personaje, en cuestiones, no sé, de muchas cosas, temáticas, ¿no? Entonces creo que pues ahí está la base, que uno regresa. Otra de las bromas en relación a los griegos que hago es cuando la gente habla de narraturgia, y digo, sí, esto tan de moda que hacía Esquilo, ¿no? ¿Qué es la narraturgia? Porque... bueno, esto que es el mix de dramaturgia con narrativa y que hacía Esquilo. Digamos que es como si tú lees una novela, eso es una narrativa. Eso es una narrativa, una novela, un cuento, es una narración. Y por supuesto, cuando hablamos de teatro, de dramaturgia, por lo tanto, estamos hablando de acción. Normalmente se presenta dialogada, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo vemos, digamos, en las telenovelas, que no es teatro, pero digamos, para tener un referente, digamos, eso es un diálogo. Así es que era de quien estabas enamorada, maldita lisiada. Eso es un diálogo. Sobre las telenovelas, igual que el cine, sigue habiendo muchas discusiones, porque tienen muchos rasgos del género narrativo, porque el ojo de la cámara se vuelve el ojo del narrador. O sea, tú puedes tener una buena cantidad de secuencias en donde estás narrando sin necesidad de un actor siquiera. O sea, ya no digas, lo puedes describir al actor, pero puedes tener una serie de paisajes, de ambientes, en fin, ¿no? Y no estás en un término dramático, sino narrativo. Entonces allí el cine y por lo tanto la lente de toda cámara con frecuencia se acerca a la voz del narrador, más que a la voz del dramaturgo. Pero bueno, esta mezcla es algo que en su origen está, esta mezcla de narración. Cuando uno lee, por ejemplo, una de las obras que a mí me gustan más de Esquilo, que 7 contra Tebas, pues es muy emocionante encontrar esas narraciones en donde se cuenta cómo los 7 que van a invadir la ciudad hacen un pacto, está amaneciendo, sujetan todos a un toro, ¿no? Lo degüellan para ofrecerlo a los dioses. Uno tiene que imaginar el sonido de la bestia, la sangre humeante, porque hace frío justo antes, el cielo apenas está azuleando, el chorro humeante de la sangre, la fuerza con que el animal se trata de mover, y los 7 generales invasores meten las manos en ese chorro de sangre y
juran pelear hasta morir y empiezan a llorar, se despiden de sus familias, hacen cartas y la narración es espectacular. Pero todo eso lo cuentan, no pasa en la escena. Solo te lo platican. Todo te lo platican, ¿no? Entonces, claro, yo digo esto tan actual que es la narraturgia, pues ya sucedía, ¿no? Una especialista me decía, pero no igual, no, afortunadamente. 26 siglos después lo volvemos igual, no tendría chiste, ¿no? Ya me imagino. Pero bueno, entonces yo creo que con los griegos uno regresa justamente a las cosas que son básicas y que son importantes como una guía. En mis épocas de militancia política, la gente decía, en épocas de confusión hay que regresar a los clásicos. Y hay que regresar, en ese caso, a Carlos Marx directamente, ¿no? O a ciertos clásicos. Y a mí me parece que siempre es un buen consejo. Me hace recordar aquello que decía Peter Brook de cuando pienso en el pasado pienso en Shakespeare y cuando pienso en el futuro también pienso en Shakespeare, ¿no? Es decir, hay un referente clásico que nos permite reubicarnos. Entonces los griegos son esto, ¿no? Ahí lo que hay que explicarle a la gente es que, bueno, 5 minutos antes esto era una misa, no una liturgia, pues, ¿no? Es un hecho religioso del teatro griego, ¿no? Es decir, el teatro griego está contenido en una celebración religiosa, ¿no? O sea, así se da. Así se da, no es algo que uno diga, oye, ¿qué vas a hacer este viernes? Vamos al teatro. Vamos al teatro, ¿qué dan Edipo? ¡Ah, qué padre! No era así, ¿no? Digamos que si hacemos un referente contemporáneo. Si hacemos un referente contemporáneo, yo diría La Pasión en Iztapalapa, ¿no? En donde la gente, además, esto es muy importante, la gente ya sabía que Edipo iba a hacer todo lo que iba a hacer, porque entraba con una máscara que ya tenía los ojos sangrados. O sea, cuando entraba con su máscara, con vestido de púrpura, la gente decía, ese es Edipo, ¿no? Lo reconocía, ya, es decir, no había como una sorpresa de, ¿qué pasó? Sí, ¿Qué se acostó con su mamá. Es como decir, hoy crucificaron a Jesucristo. Exacto, exacto. Si uno fuera La Pasión, decir, a ver si esta vez Judas no a lo ver si ahora sí se salva. A ver si Judas este año se arrepiente y no lo vende, sí. O en Getsemani se pela Jesús, ¿no? No, o sea, la gente va justamente, primero, porque es un asunto que tiene que ver con lo religioso y porque quiere saber cómo. Y entonces ahí hay otra gran lección que nos dan los griegos. Hay un gran prejuicio de nuestros creadores sobre la originalidad. Yo quiero escribir algo que nadie ha escrito, quiero sorprender a mi público. Y la idea de la sorpresa es muy variable. No es que esté mal, pero a veces creo que está un poco sobrevalorada, ¿no? Entonces, claro, o sea, ellos ya sabían, como sabe la gente, que Jesús va a ser crucificado. O sea, ya lo saben. Entonces iban un poco a ver cómo Sófocles iba a ser, ¿no? Si la poesía, si la forma de resolver las cosas nos iba a dar una nueva vida a ese viejo mito que ya se conoce. Y entonces, bueno, si esto lo ligamos a la religión, siendo la polis todavía una polis con un gran contenido religioso, ¿no? Hay que recordar que esta época, el siglo V antes de Cristo, que es esta época dorada del teatro griego, es también un poco coincide con Sócrates, que empieza a cuestionar los valores de la polis, pero cuando la polis lo condena a muerte, dice, pues ni modo, me tomo la cicuta, ¿no? ¿A qué le llamamos polis? La polis es justamente esta ciudad-estado, ¿no? Es pequeñas naciones. O sea, Grecia, bueno, el Estado Nacional como hoy lo conocemos no existe, sino pues hasta pasando la Edad Media, por decirlo así, ¿no? Mientras tanto, en Occidente, incluso lo que nosotros podríamos pensar de la historia nacional, las naciones, o sea, México no existe como tal, ¿no? Hay una gran cantidad de naciones con sus lenguas, con sus costumbres, en todo lo que hoy es el territorio nacional, incluso los mayas pues extendidos más allá de lo que hoy es el territorio nacional. Entonces,
digamos que cada una de estas ciudades en la Grecia antigua tenía su propio estado, su propia legislación, su propio gobierno y su propia concepción del mundo, ¿no? Esta concepción del mundo se parecía mucho en general en el mundo griego, pero había diferencias. Por supuesto, los dos ejemplos más claros en este periodo del siglo V a.C. son Esparta y Atenas, mientras que Esparta es más militarista, Atenas es un poco más humanista. Hay una película sobre Esparta, ¿no? 300, porque fue un hecho histórico. Cuando venían los persas, pues bueno, sí, la verdad es que estos pues eran unos arrojados, ¿no? En fin, entonces lo que tenemos es que Atenas es una de las polis griegas, ¿no? Esparta es otra, Argos es otra, y así hay una cantidad de ciudades-estado, unas más pequeñas que otras. Uno de los eventos tal vez más interesantes de toda esta mitología es justamente la guerra de Troya, que aparece referida como uno de los temas más socorridos del teatro griego, y que tiene que ver con un hecho histórico. Es algo que además en la historia de la humanidad durante mucho tiempo se pensó que Troya no existía, que era un mito, que era una invención, hasta que la encuentran en el siglo XIX. Y además la encuentran un poco bajo las descripciones de esta es una ciudad que se destruyó muchas veces y se reconstruyó muchas veces. Y cuando uno piensa en ese mito, en donde la guerra dura 10 años, por supuesto el mito dice que es por Helena, que es llevada ahora sí que de su casa se la llevan para Troya. Lo que uno tiene que pensar en realidad, si lo vemos en términos históricos, es que Troya controlaba el comercio de los dos mares, del Mar Negro y del Mar Egeo, y que eso le daba una fuerza económica y por lo tanto política y militar extraordinaria, y que toda la federación de ciudades-estado, de polis griegas, tuvieron que unirse y todavía tardaron 10 años en poder derrotarlo, ¿no? De ese tamaño es un poco el asunto de una ciudad que es mucho más fuerte que era Troya en relación a las ciudades-estado, ¿no? Pero regresando a nuestro siglo V a.C., nosotros tendremos que pensar justamente en un momento en donde las humanidades florecen, donde florece la filosofía, donde florece pues muchas cosas, ¿no? La poesía, los juegos físicos, en fin, ¿no? Hay un momento económico que permite a la sociedad generar tiempo de ocio suficiente. Digamos que estaban bien comidos. Digamos que las clases acomodadas estaban bien comidas, ¿no? Porque además eran sostenidos por esclavos, ¿no? Por tenían supuesto. ahí unos esclavos que hacían la chamba en buena medida. Por supuesto, ¿no? es lo que muchos extranjeros cuando llegan y ven nuestras ciudades mayas, dicen, wow, ¿y los mayas dónde están? ¿No? Y entonces, bueno, los mayas de las clases gobernantes pues se mezclaron con los españoles, y los jodidos pues siguen en los Altos de Chiapas. Los que cargaron las piedras para hacer esas ciudades pues siguen ahí, jodidos como estaban desde antes. O sea, cada vez que nosotros decimos 500 años de jodidos, yo diría 500 años y más, ¿no? Porque es quimérico pensar que nuestras culturas prehispánicas eran justas, o sea, no horizontales e igualitarias, ¿no? No, por supuesto que no lo eran. Pero en fin, regresemos a Grecia. Entonces, claro, asentadas en un modo esclavista, pues los hombres libres y sobre todo las clases más adineradas, pues tenían suficiente tiempo de ocio para ir a la escuela y para, ¿no?, esto que se llamaba el gimnasio, ¿no?, que era la escuela de todo, física y humanista y científica, ¿no? Que cada vez que vayas a un gimnasio. Exacto, también se vale leer. Que también hay que leer. Así es. Bueno, y hay que decir que la democracia, no como la conocemos ahora, pero de alguna manera se empezó a ensayar en la Grecia, por supuesto. ¿no? Pero era una democracia Es una democracia de los hombres libres, ¿no? Que no eran las mujeres ni los esclavos. Así es. O sea, era una minoría, claro. Eso es muy importante. También una de las cosas que más sorprenden a mis alumnos es encontrar que los griegos
los griegos de la época clásica son una de las culturas más machistas que uno puede encontrar. O sea, es muy fácil no solamente hablar de la mítica misoginia de Eurípides, sino encontrar personajes que de pronto dicen, ojalá los hombres pudiéramos reproducirnos en las mujeres, ¿no? Y entonces uno dice, ay, cañón, tanto así. Cuando uno lee, por ejemplo, un autor que es tan divertido, a mí me gusta mucho, que es Aristófanes, cuando uno lee Lisístrata, que es una huelga de sexo para acabar con la guerra, ¿no? O la asamblea de las mujeres, para ellos era tan irreal, tan irreal que las mujeres pudieran hacer una asamblea, que solamente entendiendo ese profundo machismo, entendemos que lo vean como una farsa, ¿no? Es una farsa, como si nuestras mascotas, perdón por la brutal comparación, hicieran un día una huelga de decir, ya, a partir de aquí nosotros tomamos el gobierno. Creo que Hipócrates tenía esta idea no sé si era de Hipócrates propiamente, pero finalmente es una idea médica de cómo se hace o se cuece el ser humano, y hacía la referencia que era como un horno, la matriz de la mujer, donde se cocía el ser humano, porque si quedaba mal cocido salía mujer. Bueno, un machismo tremendo. Entonces, claro, todos estos valores de los que nos sentimos tan orgullosos de la Grecia clásica, pues también tendríamos que conocer los otros valores de los que no nos sentimos tan orgullosos, ¿no? Y que de una forma o de otra hemos heredado y no nos hemos podido quitar de encima tanto como nosotros hubiéramos querido. Pero en fin, es una época de florecimiento económico, político, de libertades, hasta donde una sociedad tan rigurosamente clasista como la ateniense podía ser, y se da este florecimiento. Una de las cosas que a mí más me llaman la atención es el extraordinario naufragio de esta cultura. Cuando nosotros leemos a Sófocles, que es uno de los tres trágicos, como se les conoce, que Eurípides no escribió solamente tragedias, nosotros encontramos que él escribió por lo menos 80 obras, por lo menos. Tal vez el más longevo de los que conocemos y el más fértil de los que conocemos, nos quedaron 7. De Esquilo nos quedan 7, de Eurípides 19, de Aristófanes 11 y de Menandro 1,5. ¿No? ¿Y esa mitad? Pues son fragmentos. De hecho, hay una edición muy linda de un guatemalteco que se llama Aurelio Espinosa Poles, sobre las obras de Sófocles, que vienen las 7 obras de Sófocles y los 1900 fragmentos. Yo no soy un especialista en griegos, pero de pronto dicen, obra Los Sabuesos. Y viene un verso. Yo digo, ¿cómo saben? Primero, que ese verso suelto es de una obra que se llamaba Los Sabuesos, que era un drama satírico, y que estaba escrito por Sófocles. Bueno, yo soy un lego en ese sentido, pero me parece muy emocionante que de pronto hayan encontrado una cantidad de fragmentos de obras de Sófocles como para poder establecer más de 80 obras, ¿no? Hubo más de 80 obras, nos quedaron 7. ¿Qué pasó en ese naufragio? Pues se perdió una cantidad y una riqueza, ¿no? Nos quedaron las mejores, nunca lo sabremos. Es un misterio. Nosotros tendríamos que hablar entonces de Esquilo, que es el veterano, pues, que además hay que señalar que él fue soldado primero y luego dramaturgo. Después Sófocles, que coincidió temporalmente completamente con Esquilo y luego por su longevidad con Eurípides, y al final Eurípides. Aristófanes era contemporáneo de estos dos últimos, detestaba a Eurípides, que es muy lindo oír eso. Una de las paradojas es que obras de Eurípides pudieron ser reconstruidas gracias a las citas textuales que hacía Aristófanes para burlarse de él, ¿no? Entonces, seguramente... También le tiraba mucha carrilla a Sócrates. No, le tiraba completamente. ¿Por qué? Es que Aristófanes, hoy leemos a Aristófanes y nos parece un rebelde descarado, un irreverente, y eso es una de sus riquezas. Pero la verdad es que era políticamente conservador. Entonces, Eurípides representaba el cambio, Sócrates representaba el cambio, Platón representaba el cambio, y Aristófanes decía, el dramaturgo ideal es el que primero fue soldado y sirve a la polis, ¿no? Y mientras tanto todo lo demás es tirarle a Dionisio, que era es un dios que viene de Asia, es un dios nuevo en la religión griega, ¿no? Entonces
es, por supuesto, en esta visión, pues lo contrario de la religión apolínea, que es mucho más de esfuerzo y de sacrificio, mientras que la religión dionisíaca, que se va imponiendo hacia el final, es mucho más de gozo y celebración, que es además pues una de las que inspiran justamente este florecimiento del teatro. Entonces, bueno, Eurípides, Aristófanes es un hombre políticamente conservador, combate mucho a Eurípides porque Eurípides es un autor, y yo creo, he llegado a convencerme que no es casualidad que nos queden 19 de él, que exploró distintas formas, distintos esquemas, y se convirtió de una forma o de otra en un autor mucho más libre, mucho menos tradicional, ¿no? Y pues nos quedan 19, ¿no? No sabemos de su éxito. Sí, nunca ninguno fue tan exitoso como Sófocles. O sea, era... Es el que escribió Edipo. El autor de Edipo Rey, de Antígona, Edipo en Colono, Ajax, en fin, ¿no? Las siete obras estas. Y sí, él es el más exitoso de todos. Y a partir de allí, Eurípides es un hombre que tenía un éxito en relación a todos los demás. Esquilo también, ¿no? Fueron destacados en su tiempo, pero ninguno como Sófocles, ¿no? Eso sí he sabido que el que más premios obtuvo, pero además eran juegos que eran concursos, ¿no? Como de la primavera. Entonces, pues es que era eso. Sí, eso, a ver, ¿cómo era el teatro? Porque también luego leemos los textos y es así, qué aburrido, ¿no? O sea, no paso de... O sea, hay que hacer todo un esfuerzo porque el lenguaje es uno, claro, porque la manera de contar, porque la manera de... O sea, no estamos acostumbrados a esa manera de relatarlo, pero tiene mucho que ver con cómo era esa fiesta que era el teatro, ¿no? Porque eso también lo perdemos de vista con mucha gente. Sí, por supuesto. Yo quisiera hacer un ejemplo. El teatro tradicional japonés se ha aislado tanto en la sociedad japonesa que a los japoneses de hoy hay que darles un instructivo de qué es lo que están viendo. ¿Por qué? Porque ese teatro tradicional japonés no se ha movido como entre siglos. Sigue conservando la estructura, las formas, la enseñanza, los significados del maquillaje, de los movimientos, todo. Y entonces el japonés moderno, ocupado en muchas otras cosas, se ha desvinculado. Entonces necesita su programa en donde dice, está haciendo tal cosa, ¿no? El teatro griego, por supuesto, es una fiesta religiosa, ¿no? Es una fiesta religiosa y bueno, cada vez que se revisita, pues se vuelven a plantear muchas cosas. Para empezar, como decíamos hace un momento, no es algo que suceda cada fin de semana, sino que tiene que ver con ciertas fiestas religiosas. Y se escribe y se trabaja para esas fiestas religiosas. Todo el mundo ha visto alguna vez estos teatros al aire libre, ¿no? sobre colinas, para garantizar una isóptica y una audición medianamente aceptables. Y a partir de allí, pues una serie de elementos como pueden ser la máscara, los coturnos. Las máscaras tenían una especie de amplificador muy sencillo. Los coturnos son los coturnos son como unos pequeños zancos, son unos zapatos de plataforma muy grandes para ampliar la dimensión de los actores. Es tu bote nido que te pones. Ándale. Cuando eres actor. Ándale. Tus coturnos más baratos posibles. Y entonces, bueno, salen. Hay algo que es también muy interesante. Dentro de lo que es el escenario, por supuesto, lo que hace muy complicado a veces leer estas obras es la aparición del coro. O sea, siempre... ¿Qué es un coro? Un coro, bueno, es un conjunto de actores que tienen una sola identidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, coro, en el caso, por ejemplo, déjenme acordar, de 7 contra Tebas, es el coro de mujeres, que está muy asustado porque van a invadir. O sea, que dicen todos, y todos, una voz, un texto, todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Este coro se dividía normalmente en 2 para jugar con estas voces, ¿no? Y hacer esto un espectáculo mucho más atractivo. Entonces, hay, por ejemplo, Editorial Porrúa, cuando reproduce, sin explicarte mucho, te pone estrofa, antiestrofa, estrofa, antiestrofa, estrofa. Y los estudiantes, si están leyendo Antígona, no saben si está hablando Antígona o es la antiestrofa, ¿no? Porque dice ant, est, ant.
Entonces, yo les digo, es como un resabio que quiso ser como muy culto, pero no terminan de explicarle al lector que es el mismo coro dividido en dos y son dos voces para hacerlo atractivo, ¿no? De estas dos voces, aunque es una sola identidad, a veces están todos juntos, a veces están separados en dos voces y a veces hay un corifeo que es el líder de este coro que a veces interactúa él personalmente con uno de los y cumple actores. una función narrativa justamente. Así lo que es. hace el coro es Cumple tres funciones. Cumple la función narrativa, la función de ser un personaje con intereses particulares y ser la voz del autor, ¿no? Un poco uno puede entrar en la parte no narrativa sino reflexiva, en donde dice, ay, aquí está el autor hablando, ¿no? Entonces tiene esas tres funciones el coro. ¿Qué es lo demás? Lo demás pues es que cuando Esquilo escribe, vean un poco qué rápido evoluciona esto. Hay solo dos actores sobre la escena, ¿no? Nunca hay más de dos. Tiene que salir uno para entrar otro. Prometeo encadenado, ¿no? O sea, está Prometeo, por supuesto, el coro de quienes vienen a visitarlo, y siempre o aparece Io, o aparece Heracles, o aparece, etcétera, pero nunca hay más de dos. Con Sófocles pueden ser tres, y con Eurípides 4. Y entonces uno dice, wow, qué rápido, en menos de 100 años evolucionó de una manera muy, muy rápida esta concepción. Por eso Eurípides nos sigue pareciendo más moderno, ¿no? Porque hay mucho más juego de diálogo, muchas más posibilidades, ¿no? Pero esto es algo que se vuelve muy, muy interesante y que por supuesto sin una explicación la gente dice, ¿por qué no aparecen más, ¿no? Yo me pregunto si hay hoy, si no es en el carnaval, un lugar en el que se parece a lo que sucede religiosamente, ¿no? Como ese fenómeno que pasaba teatral. Entonces yo voy a irme un poco al carnaval o al Día de Muertos, ¿no? En el Día de Muertos, en donde te vas al panteón y se hace esta festividad y se habla con los muertos, y hoy hay extranjeros que van y lo ven. En ese momento está apareciendo un hecho teatral, ¿no? En donde alguien está viendo. Estoy tratando de hacer un símil, ¿no? En el carnaval, por ejemplo, Brasil, ¿no? En donde hoy, año tras año, la gente se prepara para subirse a los camiones y bailar. O sea, no es que estén bailando todo el año. Solo para prepararse, sí, no desfilan todo el año. Ensayan para bailar y presentarse en ese momento específico. Y hacen cirugías. Ajá. ¿no? Sí, justo para ese momento. Para ese momento. Es como algo así. Y el ¿no? Zambódromo, por supuesto, es un lugar espectacular. Yo acabo de estar en Río y sí es un lugar espectacular. Pues son como 4 cuadras de gradas. Y está vacío, nada más es para ese momento, ¿no? Mientras tanto, pues te ocupa una cantidad de espacio en la ciudad. Lo que sería el Epidauro, que es uno de los teatros más enteros, ¿no? Y impresionantes. Que además son semicirculares, muy en las colinas, muy inclinados, construidos en la colina, y además era común, o sea, la gente llegaba ahí. ¿Cuánto duraba una representación? Muchas horas. Muchas ¿no? horas. Pasaba la tarde y además era un deber cívico ir. Sí. O sea, la gente iba y el que no le alcanzaba, el Estado le pagaba su boleto, ¿no? Sí, era por supuesto, y eran muchas horas. Esa es otra de las cosas por las cuales es muy curioso, pero todavía hasta la época isabelina o hasta el siglo de oro, los estudiantes siguen preguntando por qué son tan repetitivas las obras, ¿no? O sea, aparece el criado, ¿no? En una obra del siglo de oro, en la tercera jornada, y te vuelve a contar lo que ya vimos. ¿Y por qué? Pues porque la gente se salía, porque la gente estaba cotorreando. O sea, era plena luz del día, o sea, no se apagaban las luces, no guardaban silencio, se aventaban cosas, salían, ¿no? Coqueteabas. Era sabido que rentaban junto a los corrales, ¿no? Habitaciones para que te llevaras a las chicas y pudieras enamorarlas. Entonces, bueno, volvías a ver la obra y ¿en qué van? Y te la volvían a contar, ¿no? Es como en las series hoy en día, ¿no? Sí. Que más o menos cada nuevo capítulo, sí, más allá del que te pasa en el previously, claro, siempre en una serie, en el nuevo capítulo, repiten un poco lo que ha estado pasando para que, si no viste el capítulo anterior... Incluso estos programas de televisión tipo documental
te dicen, hemos estado haciendo un experimento tal y tal, y lo estoy viendo, ¿para qué me lo vuelven a decir? Están pensando justo en el televidente que acaba de cambiar, ¿no? Y de alguna manera, tú vas a un espectáculo de aire libre y el actor habla a la derecha y el de la izquierda ya no oyó nada. Repetirlo también a las diferentes direcciones tiene una forma de hacerlo. Un poco Shakespeare hacía eso, ¿no? Hablar el mismo concepto con diferentes frases para que se entendiera, para que todos lo oyeran. Sí, sí. Entonces, bueno, son cosas que de pronto igual uno piensa, ¿por qué? Ya estamos hablando de Shakespeare. ¿Por qué es inevitable? ¿Por qué Cordelia nunca está con el bufón? Porque los interpretaba el mismo actor. Los interpretaba el mismo actor. Entonces no puede haber una escena entre ellos dos, ¿no? Entonces cosas que pasan de lo práctico, ¿no? al hecho, y que tienen significado. Es como aquella película de Luis Buñuel, ese oscuro objeto del deseo, que ustedes recordarán, en donde el personaje central femenino lo interpretan dos actrices, ¿no? Yo soy muy malo, yo de pronto decía, ¿qué está pasando? La primera vez que la vi... Estoy confundido yo, estoy mal yo. Y entonces cuando salgo me dicen, oye, ¿por qué eran dos actrices? Digo, claro, eran dos actrices. Y entonces, bueno, si tú no sabes la razón, que eso es algo muy interesante, tú llegas a tus conclusiones. Entonces, claro, es que toda mujer son dos mujeres, entonces hay una mujer que representa esto y la otra que representa aquello. Cuando tú lees la entrevista que le hacen a Buñuel, dice, pues es muy fácil, denunció la otra y yo no iba a volver a hacer toda la película, entonces contraté a esta pero es que no se parece, no, a mí no me importa, ¿no? Funciona. Y entonces, bueno, tenemos algo que al final si nosotros estudiamos cine, tenemos que interpretar ese hecho terminado, no las intenciones. Entonces, esto es un poco, regresando, pues tenemos estos tres, tenemos Aristófanes y tenemos ya un poco más adelante en el tiempo Menandro, que también representa un avance en la concepción de lo cómico, de lo festivo, que se va a convertir en un género distinto al de Aristófanes y que va a sentar las bases de algo que a los latinos les gustó mucho, ¿no? Que hablar de la sociedad y hablar de todo esto es, por supuesto, algo que es como importante. Cuando los alumnos se enfrentan al teatro griego, dicen, ¿por qué no hay acotaciones? Pues porque ahí estaban los autores. O sea, ¿a quién le vas a explicar? ¿No? O sea, Sófocles no está escribiendo para la posteridad, está escribiendo para ese momento. Es muy lindo porque no es toda la guerra, es el último momento de la guerra donde está enojado Aquiles porque le quitaron a una chica y se enoja porque le matan a su chico y regresa a matar a Héctor. Y de eso se trata la Ilíada. ¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos, quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro Chairo. Está le dio miedo.